Muy bien, 7:34 en la República Argentina. Vamos a hacer una entrevista ahora. Ya está en línea nuestro entrevistado de hoy. Quiero hacer un comentario porque a veces en nuestro país hace falta ordenar las ideas, ¿no? Poner las cosas en orden para la construcción en beneficio de la sociedad, de la gente, de la vida en comunidad y, por supuesto, del Estado y de los deberes que nos manda la Constitución, de la ley. Yo tuve la oportunidad, y eso nos marca para toda la vida, tengo ahora 48 años, tuve la oportunidad de conocer a Alfredo Bravo, que hablaba de derechos humanos, se comprometía con los derechos humanos, luchaba por los derechos humanos, cuando nadie lo hacía. Hoy ya es, gracias a Dios, se puede hablar de derechos humanos y de igualdad abiertamente, porque crecimos en materia de libertad. Pero bueno, en esa época era más complejo y compartíamos una reunión por semana en una casa donde se charlaba, una comida muy agradable, y el anfitrión de esa comida, me permito esto, porque a veces, viste, los periodistas dicen, no, yo no voy a mostrar que conozco a la persona, yo con orgullo voy a mostrar que conozco a la persona y que cuando tenía 20 años, ahora tengo 48, pude escuchar hablar de derechos humanos y discusiones muy ricas en contenido y en una escuela que me marcó para toda la vida. El anfitrión era el doctor Juan María Ramos Padilla, hoy juez de Tribunal Oral, camarista, ¿no? De Tribunal Oral 29 de la Justicia Nacional. Había sido en aquel entonces, cuando hacíamos las comidas, cuando nos invitaba a las comidas, juez federal de Morón. Doctor Ramos Padilla, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Te puedo tutear al aire también? Por supuesto. ¿Cómo estás, Juan? Qué lindo recuerdo, che, para empezar el día. Vos sabés que Alfredo fue mi padre, mi hermano, en algún momento mi hijo, el abuelo de mis hijos. Sí. Y no me da ningún pudor, ¿no? Yo diría que Alfredo fue el gran amor de mi vida, ¿no? La amistad es un amor enorme, ¿no? Y todos los días lo extraño, ¿no? Su honestidad, su hombría de bien, a ver, discutíamos todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Era un tipo muy cabrón. Encendidas discusiones, encendidas. Sí. Pero fue todo para mí, te vuelvo a repetir, fue el gran amor de mi vida. Ese viejo cabrón de River, yo era bostero, me hiciste empezar el día muy bien, gracias. Gracias, Juan. El agradecido, nosotros somos agradecidos. Viste, ayer decían acá en el programa, digo, la justicia tiene más gente buena que mala. Si Ollarvide hay uno solo, si todos fueran como Ollarvide sería un desastre, claro. Y yo en estas reuniones, por eso conté la anécdota, lo conocí a Alfredo Bravo, lo conocí a Alejo cuando era chico, que venía con vos. Un pibito. Y venía y escuchaba estas cosas. Era toda esa experiencia para los que somos de esa generación nos marcó para siempre. Entonces, hay que diferenciar, y vos sos un tipo que piensa que los jueces tienen que estar en la calle, por ejemplo, en contacto con la realidad para conocer lo que pasa. Contale eso a los oyentes, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? Bueno, mira, los jueces tienen que conocer a la gente que juzgan, pero prefieren andar caminando por la embajada de Estados Unidos, por la Quinta de Olivos, y no para hacer cosas santas, ¿no? Yo recuerdo que Alejo en esa época tenía 20 años, estamos hablando de los 80, Alfredo salía de la cárcel, recuperábamos la democracia, y una vez por mes comíamos con el presidente, que era Raúl Alfonsín. Sí. Yo soy de origen peronista, en ese momento los radicales me trataban de peroncho, pero después me afilié al radicalismo, porque en esa época el peronismo, cuando me fui de la justicia, mostraba el neoliberalismo de Carlos Menem, ¿no? Sí. Y nos fuimos de la función pública juntos con Alfredo, yo un año después, porque yo después de
Él ni bien declararon inconstitucional la ley de obediencia de vida, renunció a ser viceministro de Educación de Alfonsín. Yo dije que si en un año no confirmaban la declaración de inconstitucionalidad de la ley de obediencia, también renuncié al año. Y ahí empezamos a caminar con el desierto, con Alfredo. Yo en ese momento en el radicalismo, mirá que en esa época, a finales del radicalismo, después de la obediencia de vida, no era... Pero Raúl era mi amigo, sí, y lo que se venía era muy, muy feo. Bueno, terminé mal con el radicalismo, mal en el sentido de defraudado. Mirá, no me equivoqué, mirá lo que soy. Y después anduve ahí con los socialistas, hasta que llegó Carrió y rompió todo, con traiciones enormes para Alfredo. Y bueno, esa es la historia, ¿no? Después volví a la justicia, después de Menem, después de la Rúa. Sí, ha jugado de instrucción. Llegó el 2003, sí. Me decían que yo a la justicia federal no podía volver porque me fue muy bien la profesión, ¿no? Porque sí, porque no me podían manejar. Recién en el 2005 me levantó la veda el kirchnerismo, digamos, pero me nombraron juez de instrucción y me avisaron que yo nunca iba a hacer a volver a la justicia federal porque no era manejable, ¿no? Bueno, esa es mi carrera judicial, que tiene que ver con la inconstitucionalidad, con la devolución de niños robados en la época de la dictadura, pero cuando tenían 10 años, en una época que era complicado, ¿no? La detención de Checolás, de Camps, de Riveros, en aquellos años que era difícil. Bueno, a ellos los detuviste vos. Claro, pero fíjate que lo hacía yo como juez federal de primera instancia, y bueno, ahí ya empezaban las críticas. La devolución de los niños generó un encono con Clarín, que tenía algunos temitas vinculados a eso, la exigencia de que se investigara papel prensa también. En fin, uno se va generando sus enemigos, ¿no? Sí. Pero también tenía lo otro. Un día apareció un morocho en el juzgado federal de Morón, yo tenía jurisdicción en La Matanza, a pedirme por los pibes que estaban iniciándose en la droga. Y bueno, comencé a caminar La Matanza con Luis Elía, y bueno, aprendí a caminar los barrios, a interesarme por qué le pasa a la gente, y la verdad que eso es muy útil, es muy útil para poder administrar mejor justicia, entender qué es lo que le pasa a todos, ¿no? Pero especialmente a los más débiles, y eso es importante, ¿no? Eso es importante porque la justicia hay que concebirla como un servicio y no como un privilegio. Por eso cuando me tuve que ir, porque no me gustaba ver a los genocidas en la calle, me fui y gané mucho más dinero en la profesión. Si se tratara de ganar dinero, ¿no? Gané mucho más dinero en la profesión que cuando era juez. Y bueno, ya después con el tiempo volví, y cuando pude, hacer lo que me gusta, ¿no? ¿Qué es eso? Y bueno, hoy sos camarista Soy camarista, sí. Del Tribunal Oral 29. Sí, señor. Y contame, ¿cómo ves la justicia hoy? La justicia está muy mal. En la era post-Macri, te pregunto, ¿no? Con esto es la peor justicia que he visto, ¿no? Yo creo que después de la recuperación de la democracia, la justicia siempre ha sido mala, ¿eh? La justicia se inicia, el primer presidente de la Corte, del Carril, hacía lawfare y le escribía a Lavalle cómo tenía que hacer para cubrir el fusilamiento de Dorrego, ¿no? Después, en el año 30, se dictó una acordada que declaraba que era legítimo el gobierno de Uriburu, que había dado un golpe contra Irigoyen, y el procurador de la Corte se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, y con eso después vinieron los golpes hasta el 76, siempre con los mismos apellidos y con
Y bueno, el gran genocidio, y lo que conocemos todos, ¿no? Sí. Después el neoliberalismo de nuevo con Menem, después el bochorno de la Rúa, la Alianza, y finalmente un día, después de, vos sabés que yo empecé peleándome con Cristina, Alfredo muere el 26 de mayo, el 25 había jurado Kirchner, Sí. Y Alfredo había sido electo senador, y yo era su abogado. Ujú. Entonces discutíamos en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Cristina, que estuvo muy bien, pero discutiendo, como es ella, como presidenta ella de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero así como discutía muy fuerte, tenía la grandeza y la idealidad de dejar que el abogado de Alfredo Bravo hablara. Vos sabés que no se puede hablar si no sos senador, no podés hablar en las comisiones, Claro. ¿no? Sí, sí. Y bueno, finalmente ganó la votadora, pero Alfredo sacó un número importante de senadores que lo apoyaron. Alfredo, bueno, en ese momento ya era Rinaldi, ¿no? Ujú. Alfredo se había ido. Creo que con Alfredo hubiera ganado tranquilamente eso. Y bueno, eso es la síntesis de un poco de algunas cosas que me pasaron en la vida, ¿no? La otra abuela de mis hijos era Chicha Mariani, Sí. y muchas restituciones y búsquedas de menores se hicieron en mi departamento, ¿no? Ujú. No en el tribunal. Así que bueno, esa fue mi enseñanza judicial, de que hay que estar con la gente, y que la jurisprudencia es la mentira reiteradamente repetida en los tribunales, ¿no? Totalmente. ¿Qué distinta sería la historia si los jueces estuvieran en la calle en contacto con la realidad, con las personas, hablando con la gente? Totalmente. A mí me llama la atención ayer con un periodista que se puso bravo. Sí, lo escuché, lamentable. Lamentable. No, pero me hace gracia porque hablan con un juez como Hornos, como Boriski, y son muy respetuosos, hasta temerosos. Y no te digo si hablan con el delincuente de Rosenkrantz, ¿no? Que es el presidente de la Corte. Sí. Ahí no sé, se debe los tratos de excelencia del señor ministro, qué sé yo. Me salió a gritonear de entrada, ya había calentado el micrófono hablando mal de mí, después me cortó, siguió hablando mal de mí, pero con un odio, como si fuera el enemigo, no era un reportaje, Sí. era un llamado para agredir. Y Sí, bueno, una cuestión ideológica. bueno, a veces Sí. vas por la y salís trasquilado, ¿no? Sí, sí. Ese Luis Novarecio, el periodista, le cuento a los oyentes. Sí, no entendía cuando le hablaba en criollo, me hizo mucha gracia. Entonces, bueno, eso motivó, vos sabés que escuché el audio, digo, bueno, te vamos a llamar para que charlemos un rato y que la gente también conozca la humanidad que vos tenés frente a la responsabilidad de ser juez, de la administración de justicia. Siempre ha sido igual. Un gran tipo de contacto con la realidad, sensible, entendiendo socialmente lo que pasa y también viendo las responsabilidades, ¿no? La responsabilidad del Consejo de la Magistratura para tener una justicia mejor, la responsabilidad de la Corte para respaldar a los jueces para que puedan tomar decisiones sin presión, ¿no? El tema de la independencia del Poder Judicial entendida como está en la Constitución Nacional. Mira, los jueces, la peor presión que reciben los jueces es la que viene de adentro del Poder Judicial. Los otros son coimas, apretadas de interés, ofrecimientos de cargos, de ascensos, y lo que no me gusta, nunca me gustó del Poder Judicial es que andan escondidos. Es decir, si bien no usan toga, andamos siempre de traje, corbata y traje azul, corbata. Los jueces hablan en latín, te hablan del secreto de sumario porque no quieren que se entere lo que escribís. No se conocen, y eso es esconderse de la crítica republicana. Y a mí me ha costado mucho salir a exponerme en los medios y demás,
Pero siempre pensé que era una gran contribución, así como me parecía necesario caminar por los barrios y no por la embajada, Sí. y mucho menos por Olivos a recibir órdenes de un presidente corrupto, de ningún presidente. Entonces a mí no me da órdenes ni Cristina, ni Alberto, y mucho menos Macri, ¿no? No, y que tengas ideas políticas no significa que cuando te sentás en el escritorio los fallos Bueno, tienen que ver con eso, ¿no? Todo a lo eso contrario. a eso iba. Los jueces tienen miedo de decir lo que piensan, ¿no? Y se muestran frente a la sociedad como si fueran tipos que no pueden pensar en un país, cuando es todo lo contrario. Mirá, los jueces somos parte de los poderes, somos uno de los poderes del Estado, que tenemos que actuar coordinadamente. Yo recuerdo que en los 80, cuando venían seguido de la embajada a preguntar por Camps, por Riveros, yo tuve la causa de Pimentel, donde dimos el primer paso para terminar con la colimba también, Sí. y venían a hablarme de los secretarios de la embajada de Estados Unidos, ¿eh? Y yo le decía, vea, las relaciones internacionales las maneja el Poder Ejecutivo, así que si usted, le mandaba decir con los secretarios, decirle que si no viene con una autorización de la embajada para pedir audiencia, que no venga. Bueno, mientras tanto los jueces viajaban, y ahí se fueron preparando, al punto tal que el embajador Prado, cuando viene a la Argentina, ni bien lo designa el embajador, le dice que yo voy a ir a la Argentina a colaborar con el Poder Judicial. ¿Qué tiene que hacer? Esto lo estoy hablando ya en la época de Macri, ¿no? Sí. Anterior a Macri incluso. ¿Qué tiene que ver? Bueno, esto fue, primero lo hicieron con las bayonetas, después lo que se llama el lawfare, que en realidad es el derecho penal para el enemigo, ¿no? Ujú. Y esto es que vinieron a enseñar los jueces, que los llevaban a pasear a Estados Unidos, algunos más pícaros los sacaban a pasear a la noche y después se les aparecían en el juzgado, y así lo fueron controlando, así lo fueron dominando, y así terminamos con estos atorrantes que tenemos con todas, Boriski, Hornos, Irursul, Estornelli, y son 40, 50, pero están todos en lugares estratégicos, y lo peor de todo, con el apañados por la corte, ¿no? Sí, son más operadores políticos que magistrados. Sí, y a ellos cuando los llaman estos periodistas independientes, los tratan bien, señor juez, señor presidente de la corte, señor, casi le quieren hablar en latín, ¿no? Yo a veces les contesto a algunos de estos, les digo, suaviter in modo fortiter in rete, yo también sé latín. Claro. Pero Sí. algo de saño también conozco, porque si no, no podés ser juez. Además, si no estás en la calle y no conoces la realidad del día a día, en la situación en la que estamos, ¿no? Más con esta pandemia, no se puede ejercer la magistratura. Pero vos sabés que durante la pandemia, cuando empezó la pandemia, algunos colegas míos, nosotros tuvimos mucha probation en los tribunales orales, mandaban a hacer tareas comunitarias, ¿no? Y yo le decía, ¿sabés que está prohibido estar por la calle y trabajar en la calle y tenés que tener un permiso especial? Vos le vas a dar un permiso para que la gente circule para ir a trabajar gratis. Además, en un momento de desocupación, además en un momento donde hay trabajo, vos querés mandar, en plena pandemia, vos querés mandar a la gente, porque te lo dice el código, a que se contagien y contagien en la que... ¿Te das cuenta? Los tipos ni sabían que había pandemia. O solo lo sabían para quedarse en la casa, ¿no? Claro. O lo que hizo la corte, que sin preguntarle a un médico dijo, vayan los pibes a la escuela, total a mí no me importa, ¿no? El viernes sacaron una acordada que es una vergüenza. Terrible. Donde mandan a los empleados a trabajar sin siquiera decir si tienen las vacunas, si no tienen las vacunas, qué hacemos con los que no quieren vacunarse. Bueno, siempre se lavan las manos, pero cuando había que impedir que el gobierno avance, entonces le inconstitucionalizaban los decretos Alberto. Bueno, estos son estos tipos. Sí. Cuando tienen que resolver una causa laboral, te tardan 5 o 6 años. Ahora, cuando tienen que resolver sobre el puestito de Bertucci y de Bruglia, te sacan un persalto y te resuelven el problema del trabajito de esos dos jueces
en 15 días. Ese es el Poder Judicial. Sí, estoy pensando en la presencialidad del colegio, los chicos, el riesgo que implica eso, ¿no? Los mandaron al colegio y abrieron las escuelas por el negocio de la reta con las escuelas privadas. ¿Ves? Claro, la reta juega para su clientela. Sí. Como vos mirás la ciudad de Buenos Aires y de Rivadavia para el río es una cosa y de Rivadavia para allá es otra cosa. Sí. Sí. Y la gente no se da cuenta de eso, no hay matrículas, te hablan de la educación y no hay, para la gente que quiere estudiar y es modesta en sus ingresos, ni siquiera hay posibilidades de inscribirse en un colegio, y hablaron de salud y terminaron yendo a los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo es el reino al revés, ¿no? Exactamente. Un país de morondanga, como dicen por ahí. Juan, bueno, estamos en la radio, el tiempo es tirano. Quiero comprometerte para que sigamos haciendo charlas. ¿Te parece cada tanto hacer un toque? Me gusta mucho porque además es algo de docencia. Yo quiero lograr que los jueces empiecen a mostrar la cara. Bueno, acá tenés un espacio, el micrófono está abierto. Porque han designado presidente de la Escuela Judicial a Rosenkrantz. Me parece también una vergüenza, y entonces, bueno, desde algún lugar quiero decirle a mis colegas que se animen a decir la verdad, que va a haber muchos que los vamos a apoyar. Sí, Rosenkrantz, un caradura, rector de la Universidad de San Andrés, de todos sus negocios han tenido que ver con la actividad privada, nada que ver con el Poder Judicial, ¿no? Bueno, es la demostración que el Poder Judicial es de Clarín. Exactamente. Clarín es el partido de la oposición. Exactamente. O de la embajada, seamos más claros. Sí. Así que bueno, te mando un abrazo enorme y me diste un gustazo con empezar a la mañana con el recuerdo de Alfredo, aunque te reconozco que lo recuerdo todos los días. Gracias, Juan, te quiero mucho. Yo también. Muchas gracias. Chao. El señor juez del Tribunal Oral 29, juez de la Nación Argentina, Juan María Ramos Padilla. Son las 7:57 en la República Argentina.